Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo, una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré del Señor. Y que lo proclamen todas las naciones, toda la tierra adore a Jesucristo. Que lo proclamen los montes, que lo proclamen los valles, que lo proclamemos en nuestro hogar, ahí con su voz. Vamos, dígale. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Señor, aquí estamos con nuestros corazones dispuestos a rendirnos delante de ti y a reconocer que tú eres más que suficiente, Señor. Tú bastas. Nos has dado todo, Señor, el regalo de la salvación. No necesitamos más, Señor. Tú eres suficiente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor.
recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo. Ahora hay un futuro Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Dios le bendiga, qué gusto poder compartir otra vez este tiempo juntos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, gracias amado Rey por lo que estás haciendo en la iglesia, en medio de nosotros. Gracias por tu toque en nuestras vidas, Señor. Porque por tu Espíritu, Señor, nos está llevando a toda buena verdad, Señor. Gracias, amado Rey, por todos aquellos que se conectan, Señor, y que están anhelando que un toque tuyo sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación o puedes entrar a nuestra página donde encontrarás todas las cuentas. Recuerda enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o a nuestro WhatsApp que aparece a continuación. Hoy inicia nuestro curso Navegando y Planeando. En la página web encontrarás los otros cursos que inician este fin de semana para que puedas acceder a ellos. A continuación, nuestro pastor Isaías Bendaño. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más estamos aquí por este medio comunicando la palabra del Señor y compartiendo juntos. No importa si estás cerca o estás lejos, estás en nuestra amada ciudad de Medellín o cualquier lugar de Colombia. A todos aquellos que se están conectando desde otros países del mundo, les apreciamos, les amamos y por favor, repórtense si ya no lo han hecho. Y le damos gracias a Dios porque tenemos testimonios abundantes de lo que Dios está haciendo acá y hasta lo último de la tierra en relación con nuestra iglesia Templo Belén. Es por esa razón que nosotros siempre invocamos el nombre de Dios y en el momento de ser intercesores clamamos por las necesidades que hay en todas las naciones de la tierra. En este momento estamos orando todavía por nuestros hermanos de Afganistán, puesto que las condiciones allí no son las mejores y están en peligro. Se cree que alrededor del 40%, entre el 30 y 40% de los creyentes afganos, y tomado en unas bases que por supuesto ustedes comprenderán no son las más exactas por las dificultades para tomarlas,
Este 30-40% de creyentes quieren quedarse en el país de Afganistán compartiendo el Evangelio. Otros han tenido que desplazarse, algunos procuran salir del lugar. He encontrado respuesta de muchos de nuestros obreros que han estado allí participando, y las conexiones que tenemos con los creyentes de Afganistán nos reportan que han tomado la decisión, los que se quedan, de salir a evangelizar a costa de su propio riesgo, que sus vidas corren peligro, pueden ser detenidos, o aún de acuerdo a la circunstancia, el lugar y las personas que creen tener ya el poder, pueden inclusive apedrearles o matarles, o en fin, meterles en la cárcel. Pero se ha levantado como una especie de avivamiento entre ellos, que si dicen la situación está dura, está difícil, tenemos que huir, tienen que perseguirnos, entonces vamos a afrontar la situación y vamos a predicar directamente a ellos el Evangelio en los lugares, las personas, los demás, los otros afganos que tienen temor, porque dicen, es un momento donde las personas con preocupación son capaces de tomar decisiones por Jesucristo. Pues vamos a orar para que sean audaces, valientes, sabios al hacerlo, y para que puedan entrar en lugares seguros y poder proteger sus vidas dentro de todo. Algunos otros van a tener que trasladarse a otros lugares. Entonces, en este momento creo que debemos orar por esa valentía, esa audacia de predicar el Evangelio, los que se queden y quieran afrontarlo de manera fuerte y directa, y también debemos orar por aquellos que salen, que encuentren lugares seguros en el país o fuera de ello. Padre Santo, oramos como iglesia porque tú eres un Dios grande, bueno, maravilloso, misericordioso, y creemos que tú haces grandes milagros todavía en el día de hoy. Te pedimos en solidaridad, en deber ser y en entender que la persecución es algo que es ineludible en cuanto a lo que tu palabra nos dice. Tarde o temprano seremos perseguidos. Así que ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a compartir la palabra con fortaleza, y decimos ayúdanos, oh Dios, porque nos identificamos con nuestros hermanos, pero en este caso nosotros estamos desde la lejanía, orando, intercediendo, clamando a ti para que encuentren la manera más sabia de poder compartir. Aquellos que están huyendo, desplazándose, que encuentren lugares seguros y protegidos, la iglesia subterránea en este país. Los que están saliendo a otros países, Señor, guárdales en el camino, y una vez más, que puedan encontrar un lugar seguro. Clamamos y oramos, y por eso nosotros nos confrontamos hoy con nuestra propia vida. ¿Hasta qué punto, Señor, estamos dispuestos a clamar, a interceder, a vivir la vida cristiana, aun cuando fuéramos nosotros los que padeciéramos persecución? Glorifícate pues, lo creemos, Señor, y glorifícate en ellos como en nosotros en el día de hoy, cuando queremos recibir la palabra de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en medio nuestro. Hay muchas cosas que están pasando permanentemente y nos preocupan, porque somos seres humanos vulnerables, que nos duelen las cosas cuando pasan, cuando son difíciles de entender. Y cuando nos identificamos con nuestros hermanos, aquellos que quieren caminar con el Señor en Afganistán a pesar de la persecución, pues nosotros también nos hacemos profundas preguntas, porque ¿qué podría pasar y qué podría suceder a cada uno de nosotros si estuviéramos en esas condiciones, si tuviéramos que afrontar esas dificultades? Y hay un autor, Tim Bate, que dice, ir a la cárcel por tu fe. Y la respuesta que nos da este autor es, algunos de ustedes, o sea nosotros, ni siquiera vamos a la iglesia por nuestra fe. ¿Cómo podríamos responder esta pregunta? Pues nuestros hermanos de Afganistán han tenido que tomar una decisión para tener una respuesta clara. Por eso intercedemos. Pero cuando hablamos de intercesión, que es una temática que venimos trayendo, y yo quiero comprenderlo desde la visión bíblica de la manera más exacta posible, pues se involucran muchas cosas, muchas circunstancias, muchas situaciones. Y creo que es un deber cumplir el rol de intercesores como iglesia. Recuerde que somos sacerdotes. Y podríamos hablar que hay unos niveles de intercesión, y esta idea, con esta enseñanza que quiero continuar no solamente hoy, sino en próximas ocasiones, esta enseñanza no trata de categorizar la intercesión o clasificarla por importancia en cuanto a los intercesores. En otras palabras, que hay intercesores más importantes que otros, que hay intercesiones más importantes que otras. Yo creo que por la naturaleza de la intercesión es
parte del ministerio de la iglesia, parte del ministerio de la reconciliación. Así que todos la debemos hacer y es como todo. Si yo evangelizo, puedo hacerlo desde una circunstancia de alta madurez, mediana o baja madurez. Pero si soy cristiano, no importa en qué mi etapa de madurez cristiana estoy, debo evangelizar. Y no por eso Dios me va a respaldar más o menos. Creo que inclusive en la medida que evangelice, pues voy madurando en la fe. Sin embargo, la madurez es un ejercicio que es permanente. Entonces, la intercesión es parte del ministerio de la iglesia, recordando que el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Segundo, la intercesión es entonces para todos. Porque si yo soy iglesia, porque acepté a Jesucristo, automáticamente me convierto en sacerdote y entonces yo también debo ser un intercesor. De tal manera que el ejercicio de la intercesión es para mí, es para usted, es para cada uno de nosotros, para los niños, para los ancianos, para los adultos. Ya fuimos acercados al Padre por Jesucristo cuando lo aceptamos. Entonces, si ya estamos en la presencia de Él, podemos interceder. Tercero, la intercesión es un asunto de gracia. No es por méritos propios, de tal manera que Dios no me va a contestar a mí porque oro más o porque oro menos. Yo creo que cuando oramos más y nos comprometemos en la medida que podemos, de mayor forma, pues obviamente hay más riesgo, hay más posibilidades de tener respuestas porque estamos pidiendo, pero nada tiene que ver con los méritos que nosotros tengamos porque nos creemos más espirituales o seamos menos espirituales. Además, podemos entender que la intercesión también, como decíamos al principio, tiene que ver con la madurez, la cual nosotros debemos alcanzar. Pero cuando hablamos de madurez, intercesión y niveles, ¿cómo puedo medir el crecimiento en la intercesión? ¿Cómo puedo yo estar seguro que estoy creciendo? ¿Lo puedo hacer de manera subjetiva? ¿Será que si hago más oraciones de intercesión, entonces soy más maduro? ¿O será que la intercesión es mejor y mayor si hay más intercesores? Es interesante. Algunos suelen tomar como base el texto de la Biblia que dice que donde hay 2 o 3, allí el Señor está y que Él escucha las oraciones. Y es verdad, es importante que hagamos oraciones de cuerpo. Sin embargo, también hemos aprendido que cuando uno solo, como Moisés, se levantó y le dijo, Dios, no puedes destruir al pueblo, e intercedió, Dios también le escuchó. Entonces vamos a empezar a ser sistemáticos mirando qué dice la Biblia y prácticos porque vamos a interceder. Y esto de la intercesión sirve para absolutamente todo. Y vamos a mirar los enfoques correctos y las mejores maneras para que crezcamos en ello y aprovechemos esta bendición que Dios nos dio por Jesucristo, estar en la presencia de nuestro Padre ante el cual podemos interceder permanentemente. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, todavía. Esos son agregados míos. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Padre Santo, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos. Así que ayúdanos a recibirla, comprenderla, entenderla, asimilarla, que toque y confronte nuestros corazones, pero que luego de tomar decisiones claras a favor de lo que tú quieres para nosotros, que lo podamos hacer. Danos la fuerza, la entereza, la valentía y el compromiso para vivir tu palabra. Yo sé que mucho avivamiento tienes para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros amigos. Y como hemos dicho siempre, en herencia de nuestra iglesia Templo Belén, oh Dios, de Colombia, de Antioquia, de Medellín, de Templo Belén, saldrá avivamiento hasta lo último de la tierra para todo el mundo. Esperando que no seamos los únicos, Señor. Pero hablamos de esa manera no porque no queramos involucrar a otros y que otros tengan este mismo llamado, sino que debemos de responder como iglesia ante ti, como iglesia local, y más que nos has hablado
y has declarado sobre nuestra iglesia, aún en profecía, que somos una iglesia misionera. Y lo dice tu palabra, Señor, esa palabra profética más segura. Caminamos en hecho, por eso ayúdanos para ser muy responsables con esta palabra que recibimos hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como podemos encontrar en este pasaje, y quiero que lo hagamos de manera muy práctica, que usted lo piense y lo asimile en su vida. No piense que esta palabra es para todo Templo Belén en el sentido que es el pastor el que va a decidir qué hacer con esta palabra. No. Esta palabra es para todo Belén, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones en responsabilidad con esto. Como pastor, además de las propias personales, yo también tengo una responsabilidad de hacer que toda la iglesia camine como cuerpo. Pero recordamos que cada parte del cuerpo también tiene su capacidad, su forma, los dones, talentos, y por supuesto que tiene la capacidad de interceder de manera apropiada y con características muy interesantes y diferentes que otras partes del cuerpo de Cristo. Pero lo que vamos a ver aquí toca a todos y debemos de practicarlo todos en conjunto y como personas también. Primero, encontramos que la base de la intercesión, según este pasaje, que para que tengamos el contexto, declara que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador también está en medio de una nación y otra nación. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero estamos aquí viviendo en el planeta Tierra. Entonces, esta descripción que hace este pasaje de la Biblia tiene que ver con la intercesión que desarrollaremos más adelante en otra oportunidad con los textos que siguen. Pero lo que inicia diciendo es que siempre vivimos en plena confianza. En otras palabras, cristiano que se respete debe vivir confiado. Ahora, no se llama esa confianza en sí mismo, en sus capacidades y todo el derroche de energía que tenga. No es eso de creerse que somos muchos, no. Es confiar, pero nuestra confianza está depositada en la obra que ya hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la base de la intercesión es la confianza. Confianza que se logra y se alcanza porque estamos cercanos a Jesucristo. Recuerde que en nuestro medio decimos, cuando alguien se toma atribuciones que no le pertenecen, le decimos, ¿qué son esas confiancitas? Lo mejor de todo es que Jesucristo logró la cercanía a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando buscamos del Señor Jesús y cuando estamos cerca de Él, empezamos a acostumbrarnos a su presencia y eso nos genera confianza porque Él mismo nos brindó la oportunidad de estar cerca de Él. Entonces, si yo estoy con mi Señor, estoy con mi Padre, estoy con mi Señor Jesús, estoy con el Espíritu Santo y la palabra está conmigo, yo tengo confianza. Entonces la intercesión no sale desde el miedo, desde el temor, desde la necesidad. Obviamente la necesidad que podamos notar nos marca una pauta para interceder, para decirnos que hay que hacerlo. Pero no es la base, porque normalmente bajo la base de la necesidad o por la necesidad nosotros clamaríamos con desesperanza, con angustia, con pánico, y no debe ser el caso. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz. Entonces, pensemos en esto que es muy lógico. Yo estoy confiado por Jesucristo, pero estoy confiado por lo que yo hago. ¿A qué me refiero? No son los méritos, sino que si yo me comporto mal, yo estoy deshonrando la confianza que he adquirido por Jesucristo. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en nosotros cuando andamos mal con el Señor o cuando pecamos? Que cuando yo deseo orar, tengo vergüenza porque le he fallado a mi Señor. Entonces, me cuesta orar. Siento pena ante el Señor. O si estoy como preso en mis propios errores y mis propias malas decisiones que la palabra me advirtió no hiciera. Y entonces me va mal y no encuentro respuesta y estoy desconectado. Entonces yo empiezo a decir, Dios, ¿y dónde estás? ¿Pero por qué me pasa esto? Ojo, no he reconocido mi culpa. Cuando hacemos eso, culpamos a Dios. Y si no culpamos a Dios, fíjese, no estamos confiando en nuestro Señor. ¿Qué es eso? No confío en mi Señor y yo fui el que cometí mi error. Y si es mi error y aunque no culpo al Señor, de todas maneras me pone en una disposición donde me siento avergonzado. Perdí no la confianza en que Él lo puede hacer, sino que no me siento confiado en acercarme porque me siento mal ante mi Señor. Entonces debo de pedir perdón, debo recomponer y lo mejor, debo empezar a comportarme de la manera que Dios espera nos debamos comportar. Segundo,
nos plantea y nos dice de una vez y sin anestesia, ok, aunque sabemos, o sea, tenemos confianza en todo lo que hizo Jesús, pero sabemos que mientras estemos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. En otras palabras, la intercesión se hace en el plano de lo real. Por eso no podemos andar con negaciones, ocultando cosas, o a veces super espiritualizando la realidad. No, la realidad es la realidad. Nosotros somos los espirituales. Y lo espiritual también funciona en el campo de lo real. Pero algunos cristianos que se enferman enseñan y dicen, no digas que estás enfermo, porque eso es negar el poder de la sanidad. Eso es absurdo, porque de hecho, para yo confiar y entender e ir a la palabra que mi Padre Celestial me sana y que puedo orar en el nombre del Señor Jesús y que Él es el mismo ayer y hoy, para poderle pedir y clamar porque estoy enfermo, tengo que reconocer que estoy enfermo. De hecho, si yo niego mi enfermedad, entonces no tengo cómo confiar en Dios cuando yo digo, Señor, estoy en un problema, pero yo confío que tú me vas a sanar. Entonces fíjense que para nada la intercesión y ser espirituales nos hace ignorar la realidad. Al contrario, nos hace poner los pies en la tierra. Debemos de tener los sentidos bien organizados para encontrar los sentidos físicos, los sentidos espirituales, para encontrar situaciones por las cuales debamos interceder. Desarrollaremos la idea de distinguir lo natural de lo espiritual más adelante. Pero Jesús dijo, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso lo dijo el Señor Jesús orando antes de ir a la cruz, orando por los discípulos. Entonces, los cristianos debemos ser totalmente realistas. Y yo recuerdo la frase de mi esposa, cuando ella se hizo cristiana, bueno, ella llegó a la iglesia, no la conocíamos, se integró a la iglesia, pero luego que se hizo cristiana, nos casamos y todo esto, ella siempre ha dicho de su testimonio esto con mucha seguridad. Cuando yo no era cristiana, dice ella, yo decía, los evangélicos, los cristianos están locos. Ellos viven en un mundo supraespiritual, por allá en la estratosfera, o en la estratosfera, dicen otros. Pero bien por allá, lejos de la realidad. Pero ahora que soy cristiana, siempre lo he dicho, me he dado cuenta que Dios, al contrario, la que yo vivía por allá en no se sabe en dónde, la nebulosa, era yo antes de ser cristiana. Pero el cristianismo, mucho más, que dicen muchos, de alejarnos de la realidad y volvernos místicos, es ubicarme donde estoy. Adán, recordemos, cuando Dios le pregunta a Adán y dice, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué Dios le preguntó por dónde estaba? Adán estaba desubicado. Dios sabía dónde estaba. Dios quería que Adán reconociera, como mi esposa, que sin el Señor nosotros andamos perdidos. Entonces, como vuelvo y repito, al conocer a Cristo ponemos los pies en la tierra. Y eso fue lo que afirmó a mi esposa. Ahora, dice ella, al contrario, Dios me ubicó en la realidad y puedo ver todos los aspectos de manera clara, totalmente enfocada, si yo me paro bajo la obra de Jesucristo. Entonces, no neguemos los problemas, no neguemos las enfermedades, no tenemos que negar los conflictos, al contrario, el punto es que debemos de reconocer la verdadera situación y a veces lo grave de las circunstancias que envuelven a nuestras familias, nuestras vidas o el mundo. Pero no es para entrar en pánico, es para entrar en disposición de intercesión, bajo la confianza que ya desarrollamos. Pero hay que entender la realidad para saber de qué tamaño, dice mi padre, hay que saber la realidad para saber de qué tamaño necesito mi fe. Encontramos otra cosa más adelante, que nos dice y nos recuerda el apóstol Pablo en este plano de intercesores, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, ¿por qué lo advierte antes de iniciar su discurso acerca de que somos embajadores? Advierte que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Palabras más, palabras menos, el cristiano vive por la fe, no por vista. Es algo repetitivo en la Escritura, es del Antiguo Testamento. Tenemos que encontrarnos con la realidad. Entonces, ante la realidad que ya vimos, hay un conflicto que es normal, porque ese conflicto viene precisamente de esa realidad que acabamos de explicar. Entonces, cuando vemos la realidad y si la vemos muy bien, pues la tendencia es asustarnos, porque es dura, es cruel, es difícil, es insorteable, no la podemos vencer.
Pero como yo confío en mi Señor, entonces yo tengo que recordar, yo no vivo por lo que veo, sino que yo vivo por lo que creo. Y creo en mi Señor Jesús, recordando que esta creencia no es en cualquier creencia, como dice alguien que es más o menos famoso en nuestro medio secular, que dice, ten fe, que la fe te salvará. Y la fe no salva a nadie. El que salva es nuestro Señor Jesús. Todo el mundo tiene fe. La gente aspira a vivir muchos años y planea para el año entrante y hace agenda, aunque sean ateos, no creen en Dios, pero creen y tienen fe que van a vivir. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no tienen en cuenta muchas cosas. Como dice la Biblia, haremos esto y aquello. No digas eso, porque hay que contar con la voluntad de Dios. Entonces, indiscutiblemente, en este conflicto normal que es generado por la realidad, tenemos que recordar, sí, la realidad es dura y cruel, pero por la confianza que tengo en Dios, yo vivo por lo que creo y no por lo que veo. Cuando intercedemos de esa manera, entonces la angustia que produce aquellas circunstancias, o mejor aún, por las personas que intercedemos, porque a veces son difíciles, están en problemas. Imagínense, yo me pongo a pensar en las familias de nuestros hermanos afganos. Me pongo a pensar las noticias que he recibido, más de 100,000 personas alrededor del aeropuerto, pero le dicen no entren porque quieren hacer atentados. ¿Usted se imagina la angustia? Cuando yo pienso en eso, yo digo, Señor, ¿cómo van a salir de esa situación? Si yo me enfoco solo en eso, entonces yo tengo angustia, tristeza, y puedo entrar en estados muy complejos en mi vida, hasta bajo depresión, en la medida que me identifique con el dolor humano. Pero cuando estoy en esas, yo me acuerdo lo que dice Pablo. Señor, yo no vivo por lo que veo, no vivo por la realidad que está pasando en el mundo. Puede ser en mi familia, puede ser en mi situación personal. Yo vivo porque tú vives, Señor Jesús. Y porque tú vives, yo tengo vida y me acerco al Padre. Y Él está vivo y Él es todopoderoso. Y yo le creo a la palabra. Yo le creo a mi Padre Celestial. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa perspectiva, recordando que yo creo en mi Señor, mi disposición de intercedor cobra ánimo y estoy bajo otra perspectiva tan diferente. Todo porque vivimos por fe. Ahora, luego se pone un poco más directo el apóstol Pablo. Dice, sí, estamos confiados y ojalá, entonces si es así, preferiríamos estar en la presencia del Señor. Pero no. Estamos acá. Además que hay que recordar, sí, seríamos egoístas, que solo quiero estar con mi Señor. Recuerdan que en la Biblia aparece ese lugar donde Jesús lleva a sus discípulos y está la gloria de Dios, desciende y todo esto. Y dicen los discípulos, Señor, ¿por qué no hacemos aquí? Y nos quedamos aquí en una enramada. Y el Señor ni siquiera le dijo sí o no, siguió y dice, vámonos, porque Él tenía que cumplir una tarea. En otras palabras, no aceptó la propuesta, ni siquiera la consideró, ni habló de ella porque él sabía que tenía que cumplir una tarea. Y los discípulos que estaban con él tenían que continuar esa tarea, el ministerio de la intercesión, el ministerio de la reconciliación. Entonces, tenemos que estar acá. Pero sí aclara y nos redondea muy exactamente que la intercesión tiene como objetivo uno solo, que nuestro ministerio tiene como objetivo uno solo, que nuestra vida y nuestra existencia como personas, familias, iglesia tiene un solo objetivo. Y lo dice así. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Qué me quiere decir eso? Que mientras yo viva en esta tierra, yo debo agradar a mi Señor Jesús, a mi Padre Celestial. Yo debo vivir en el Espíritu mientras esté en esta tierra. Pero si el Señor nos lleva a nosotros, viene por nosotros cuando todo esto termine, o cuando naturalmente cada uno de nosotros, por las razones naturales de muerte física, vayamos a la presencia del Señor, en cambio allá, también es agradarlo a Él, adorarlo aquí, adorarlo allá, agradarle a Él acá mientras vivamos acá, agradarle a Él por toda la eternidad. Es un solo objetivo. Él, nuestro Señor Jesús, es el centro de nuestras vidas. Nuestro Padre Dios, su Santo Espíritu, por Él vivimos, por Él somos. Fuimos creados, fuimos rescatados, fuimos levantados y estaremos con Él por siempre. Entonces, cuando yo intercedo y pienso en mi Señor, ya, empezamos a notar otra perspectiva de lo que es la vida cristiana. Ya nos ponemos en funciones
diferentes. Pero el texto no termina allí, nos sigue diciendo, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Entonces, ya pasa a una aclaración. Eso es como cuando salen las normas, las leyes, pero dicen los parágrafos. Parágrafo 1, expliquemos mejor este asunto. Entonces, ya sabemos que el objetivo es agradar a Dios, sea que estemos en la tierra o sea que estemos con Él, con nuestro Señor Jesús. Sí, es verdad. Pero aquí aclara que de todas maneras, aunque ni siquiera quisiéramos agradarlo a Él aquí o allá, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Pero escuchemos esto, nosotros los creyentes no estaremos en un juicio para condenación. Estaremos en un lugar o en un espacio mejor, el juicio Bema, que llaman algunos. Estamos hablando de ese lugar de recompensa. Sin embargo, la Biblia no hace tanto énfasis en ese punto porque la mayor recompensa es que ahora estamos con el Padre. Lo demás es añadidura. Sin embargo, va a haber una recompensa para los creyentes, pero también va a haber un juicio para todo el mundo. Entonces, este pasaje de qué nos está hablando? Termina diciendo, cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. Entonces, cuando dice lo bueno o lo malo, ¿a qué se refiere? No vamos a entrar en el estudio escatológico, pero sí debemos entender algo. Pensemos que nosotros vamos a ser salvos y que vamos a tener una recompensa de acuerdo a lo que hagamos, pero lo más importante es que vivimos por gracia y para Él. Sin embargo, esta situación de advertencia que vamos a recibir recompensa tiene que ver tocante a nuestras profundas y totales responsabilidades como iglesia, como creyentes, como padres de familia, como educadores, como trabajadores, como dueños de empresa, como lo que seamos. Ya somos creyentes, tenemos tremendas responsabilidades y de eso tenemos que dar cuenta a Dios. No vamos a estar siendo juzgados para condenación porque Jesucristo ya lo hizo posible y por lo menos yo, y espero sea el caso suyo, no me quiero apartar del Señor. Yo quiero seguir con Él. Sin embargo, yo sé que voy a recibir recompensa de acuerdo a cómo viva. Y de acuerdo a eso y a lo que haga de servicio y cumpla el rol que el Señor me entregó a mí como pastor, como esposo, como padre, como en fin, como lo que yo sea, como lo que seamos todos como iglesia. Dios nos dio una responsabilidad como Templo Belén. Entonces, Dios nos va a dar lo que merecemos. Es importante pensar en esto. Y lo más interesante es que estos planteamientos, como ya somos familia de Dios por Jesucristo, como ya estamos en Él, estos planteamientos no empiezan a sucederse cuando lleguemos al cielo. Yo sé que habrá un momento de las recompensas en el cielo, pero desde acá, todo lo que hagamos, todo lo que somos, cómo nos comportemos, cómo interactuemos con el mundo real, empieza a generar unas consecuencias. Y siempre hay un merecimiento en lo que nos pasa de una u otra manera. Entonces, mis queridos hermanos, no tenemos que esperar a llegar al cielo para agradarlo a Él. No tenemos que esperar a llegar al cielo para saber cuál es la recompensa. Todo lo que hagamos en bendición trae bendición. Lo que sembremos en gracia produce gracia. Lo que hagamos para honrar a Dios, glorificar a Dios y amar al prójimo siempre traerá bendición. Entonces nosotros mismos, Templo Belén, yo sé que si usted observa un poquitico y se aleja de sus necesidades, problemas, angustias, que la familia, que pasará mañana, todo esto que nos embarga, lo que está pasando en el mundo, la convulsión, la invasión del Islam en Europa que vamos a dar unos datos escalofriantes, y ¿será que lo que pasa en Afganistán nos llega a nosotros? Todo eso nos puede preocupar, pero lo más importante es que nosotros tenemos un rol, un papel. Y no podemos dejar embargar la felicidad, como que tenemos que entregar la felicidad para que alguien se la lleve, si Dios está con nosotros. En esa postura de confiar en el Señor, porque la base es la confianza. En esa postura de saber que vivimos un mundo real, no negamos nada. En esa postura que eso nos genera un conflicto donde lo que vemos nos causa angustia, pero lo que creemos nos fortalece y debe sobreponerse lo que creemos a lo que vemos. Y cuando nosotros entendemos que sea aquí o allá, o como sean las circunstancias, los problemas, las angustias, lo que nos venga, lo que nos esté sucediendo, lo que pasa en el mundo, nuestro objetivo es agradar a nuestro Dios, agradar a nuestro Señor Jesús, a su Santo Espíritu, bendecir a los demás. No podemos perder nuestro objetivo, pero eso sí, siendo conscientes que tenemos grandes responsabilidades. Ahora,
para finalizar y ser bastante prácticos, porque estas enseñanzas no tienen que ver solamente con el estudio de lo que dice la Biblia como teólogos, en otras palabras, para ver qué nos plantea la doctrina bíblica, cosa que es muy importante porque la doctrina nos hace entender, pero no es solamente entender la Escritura. Los fariseos, saduceos, Mateo 23, Jesús decía, ellos se la saben toda, la entienden muy bien, pero no la practican. Entonces, sí, hay que estudiar, hay que comprender, y creo que es bastante claro el apóstol Pablo, introduciéndonos apenas en el ministerio de la reconciliación, o bueno, por lo menos en el pasaje que sigue, porque casi todo lo que escribe Pablo tiene que ver con el ministerio de la reconciliación, sino que aquí nos pone también a pensar, a tomar decisiones, a ser muy responsables. Entonces, por un momento, para que oremos y podamos concluir en el día de hoy, piense usted en su familia, piense usted en su posición en la vida. Usted es una madre, usted es un padre, usted es un hijo, usted está estudiando, usted terminó su carrera, usted es jefe en una empresa, usted es un trabajador, usted es dueño, de la empresa, usted es un educador de cierto nivel, cuando digo de cierto nivel universitario, o de cierto nivel en jardín. Todos tenemos responsabilidades, porque recuerde que antes que cualquiera de esas profesiones, antes que nuestras capacidades o talentos naturales que Dios nos dio, o acerca de otros que podemos adquirir de parte del Espíritu Santo o cuando estudiamos y aprendemos cosas, antes que todas esas herramientas que el Señor nos entrega, somos hijos de Dios y tenemos este ministerio de la reconciliación. Somos sacerdotes y hemos de interceder. Entonces, pensemos, ¿cómo estoy manejando yo esta situación? Y una vez más, la confianza en mi Señor, ver la realidad, creer más que tratar de orientarme por lo que veo, y siempre agradando a mi Señor, recordando que soy mayordomo y como mayordomo debo ser responsable, pensando en todo eso. Y ahora, mirando a todas las personas que están a tu alrededor, oremos, digámosle: Señor, yo quiero aprender de cómo podemos notar y comprender lo que es la intercesión. Padre que estás en los cielos, gracias, porque yo sé que toda la iglesia, Templo de Belén, y vamos a comunicar esto a nuestros hermanos que no ven o no vieron esta emisión o no la van a ver, Señor, pero de alguna manera tenemos que enseñar a nuestros hijos y a todos. Nosotros somos intercesores, pero debemos de hacerlo desde la confianza. Señor, ayúdanos a aquel que se sienta confundido, que se sienta cansado, que piensa que no confía y que de pronto, o tal vez dice, es que Dios no confía en mí porque he sido tan malo. Pues que pida perdón, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, Señor. Pero también tenemos que sobreponernos a lo que vemos en este mundo, Dios, a esa realidad que es difícil, Señor. Tú no nos estás permitiendo ver la realidad solamente muchos pensarían que para mortificarnos. No, tú no nos quieres mortificar. Tú lo que quieres es que seamos conscientes de qué realidad enfrentamos bajo la condición de confiar en ti. Así que ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por todos mis hermanos que de una u otra manera manejan la negación y tratan de decir, no, esto tal vez no pasa, esto tal vez es así, yo oro mucho, yo estoy con mi Padre, espiritualmente yo pienso, yo creo. No, Señor, tenemos que descubrir que vivimos en un mundo real. Pero eso sí, no podemos permitir que la realidad embargue nuestra confianza y nuestra creencia, porque creemos por fe. Por eso, Padre, oramos por nuestros hijos. Aunque vemos que es difícil que algunos de ellos recompongan camino, creemos lo que dice tu palabra. Y si los estamos educando y nos parece tan complejo y difícil, creemos que si les enseñamos tu palabra, ellos van a tomar las mejores decisiones. Si no, cuando esperamos en algún momento de su vida, la gracia tuya, tu palabra se accionará. Y eso sí, nuestro ejemplo, Señor. Porque lo que queremos definitivamente es honrarte y glorificarte, que nuestras vidas siempre procuren alabarte a ti, oh Dios. Señor, y queremos asumir nuestra responsabilidad. Lo queremos hacer con plena confianza, con certeza, con seguridad, porque no hay nadie más confiable que tú, oh Dios. En el nombre de Cristo lo pedimos, lo creemos y caminamos en ello, Dios. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les siga acompañando, y mejor aún en el ejercicio de ser intercesores. Entonces nuestro nivel, nuestra madurez seguirá creciendo. Bendiciones para todos.